Mi nombre es Ernesto Meder, nací en Buenos Aires el 22 de junio del año 1931. Me he desempeñado en varias actividades, pero la última ha sido la de investigador del CONICET. He tenido el rango de investigador superior y he sido director fundador de este Instituto de Investigaciones Geohistóricas hasta mi jubilación. Papá tuvo una infancia bastante complicada. A la edad de 11 años su padre se va de la casa y papá empieza a trabajar en el mercado de Constitución. Incluso en alguna época vendía tizas por calle Corriente, tiza de sastre y ese tipo de cosas. Mientras hacía esto, él hacía su escuela y cuando logra entrar en el Banco Provincia de Buenos Aires, termina su secundario a la noche. A la salida del colegio nocturno era que se juntaban en las lecherías a discutir sobre política y cosas, etc. De algunas de esas lecturas que hacían me ha llegado algún ejemplar que todavía tengo en casa. Y sí, efectivamente, fue un periodo bastante problemático, digamos, para poder hacer. No hizo los estudios normales como estamos acostumbrados. Terminé mi bachillerato y posteriormente tuve una indefinición vocacional. Pensé que tenía que estudiar Derecho, fui a la Facultad de Derecho, no anduve bien allí, no era lo que yo buscaba. Y posteriormente di con el Instituto Nacional del Profesorado, Joaquín B. González, que era un instituto entonces muy prestigioso, sigue siéndolo, pero me parece que hoy no tiene el relumbrón que tenía entonces. El instituto tenía los mismos profesores que tenía la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires. Elegí la carrera de Historia y cursé prácticamente con los mismos profesores que cursaban en la facultad. Él termina el secundario e intenta ingresar en la Facultad de Derecho y lo hace, pero al poco tiempo se da cuenta de que no es su carrera. Así que se encuentra con un amigo a seguir la carrera de profesorado en Historia en el Instituto Superior de Profesorado. Él es egresado de un instituto superior. Y juntamente con Arturo Hahn hace la carrera teniendo en ese momento la mayor calificación posible. Él obtuvo casi de promedio 10 en toda la carrera, salvo por una materia que sacó 9. Y ese año en que no se otorgaban la medalla de oro por falta de presupuesto, el ministerio le otorgó la mayor cantidad de horas de cátedra posible, con lo cual empezó a trabajar en forma inmediata en paralelo con el Banco Provincia de Buenos Aires. Esto le permitió iniciarse ya desde temprano, pese a que tenía todas las horas repartidas por toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El instituto tenía asistencia obligatoria, es decir, yo tenía que ir a clase todos los días, teníamos clase todas las mañanas, lo cual me planteó un problema muy serio para mi empleo. Yo estaba empleado entonces en el Banco Provincia de Buenos Aires. Yo entraba a trabajar ahí a las 7 de la tarde y salíamos, si todo iba muy bien, 12:30 y a veces 1 de la mañana o 2, si es que había diferencias y problemas que había que resolver. Pero para mí era una cosa muy buena porque me permitía ir a la mañana al instituto, estudiar a la tarde y entrar al banco a la noche. Tenía el día cerrado completamente. La terminación de mis estudios coincidió también con mi casamiento, con quien había sido mi novia durante 4 años, ¿verdad? María Elena Benza, que me había acompañado en todo ese tiempo y en el cual habíamos programado casarnos en cuanto yo me recibiera, cosa que efectivamente hicimos con mucha felicidad, con muchísimo gusto, y con la cual he tenido un felicísimo matrimonio y 6 hijos. Era un señor muy
que se ocupaba mucho tanto de su esposa, sus hijos, era muy compañero él con sus hijos. A pesar de su trabajo como investigador y la institución en sí, la universidad, él tenía el tiempo para sus hijos, para charlar con sus hijos, de salir con sus hijos. Siempre le hablaba de cómo tenían que ser ellos con la gente, ¿no? Papá era un hombre estricto, si bien la casa la llevaba adelante mamá fundamentalmente, papá se recluía sistemáticamente en el escritorio donde pasaba largas horas hasta que nos llamaba a entrevista y donde pasábamos, por supuesto, revisión de nuestros boletines escolares, acciones estudiantiles, etcétera, y por supuesto nos reíamos de grandes ya con nuestros hermanos justamente por ese tipo de cosas. Se me hizo la oferta de venir a trabajar a Resistencia. ¿Cómo fue eso? Lo cierto es que el profesor Robert Dancaletti, que era secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, estaba reclutando, por decir así, profesores para una escuela de humanidades que se iba a formar acá en Resistencia dentro del marco de la Universidad Nacional del Nordeste que se había creado en el año 56. Estoy hablando de diciembre del 57 y de enero del 58. La oportunidad era espléndida porque decía, voy a desempeñarme para aquello que me formé. ¿Dónde? A nivel universitario. En un lugar con una escuela que se inicia de manera tal que tiene porvenir. Y entonces opté por venirme a Resistencia y tuve que renunciar al banco. El doctor Meder, en cuanto a su desempeño diario en sus relaciones sociales, en sus relaciones con las personas que trabajábamos con él, era muy jovial y en familia con sus amistades también, así tan serio como uno lo veía, que realmente mientras uno era alumno como que imponía mucho respeto y mucho miedo. Todo lo contrario, era siempre una persona muy dispuesta a la broma muy rápida, muy inteligente, así como a la crítica con chispa, también al instante, ¿no? Entonces eso relajaba totalmente su personalidad y esa idea de que uno tenía de su seriedad y de sus conocimientos y después de su capacidad intelectual, que era impresionante realmente. Los estudios los continúo voluntariamente, escribiendo y leyendo. No hago cursos posteriores. No tenía tiempo material para hacer ningún curso. Bastante apretado tenía mi tiempo como para estudiar en casa, escribir y publicar. Ese entusiasmo con que daba las clases y cómo se le va pegando a uno y cómo me convirtió en un amante de los historiadores clásicos. Yo recuerdo haber leído posteriormente libros como La historia del Peloponeso, de Tucídides, todo por ese entusiasmo con que él daba las clases, ¿no? En la época en que yo hice mis estudios y durante casi 20 años después, estoy hablando desde las décadas del 60, del 70 más o menos, el doctorado era una cosa que se miraba como muy distante y fruto de una maduración en la carrera. Pero no era obligatorio doctorarse, ni nadie era tenido en menos porque no era doctor. Ahora existe una especie ya de escalafón. Es decir, si uno no ha hecho esto, aquello y lo otro, pareciera que no sirve para nada, ¿no es cierto? Bueno, en aquella época eso era muy diferente. El doctorado lo hacían ya personas muy formadas, duraba largo tiempo, no suponía a veces realizar demasiados cursos, sino en todo caso acreditar estudios hechos, trabajo hecho, competencia profesional y elegir naturalmente un buen director. Esos eran los requisitos. Él era un hacedor. Él entendía que fundamentalmente las disciplinas, el conocimiento en las disciplinas se avanza justamente trabajando y haciendo cosas, ¿no es cierto?
no es tanto en la formación de ir estudiando y preparándose, si eso no va acompañado con el hacer y realmente aplicar esas actividades. Yo creo que en esa línea él ha formado a todos los historiadores de acá del Instituto de Investigaciones Geohistóricas en el CONICET. Me dediqué intensamente a la facultad y me dediqué intensamente a estudiar y a publicar. Una persona muy desprendida en el sentido del apoyo que le brindaba a las personas que trabajaban con él, brindándole material, consejos, experiencias, seguimiento, material que él había recuperado, conseguido de distintos archivos, museos a lo largo y ancho del mundo y que tenía siempre reservado en su oficina. Era un gusto para él realmente compartirlo y entregarlo a sus discípulos para poder hacer trabajos y que ellos tuvieran material, ¿no es cierto?, para trabajar. Y en realidad era una persona sumamente sencilla, sin estrellatos, y lo voy a poner en términos que se utilizan coloquialmente, porque realmente más allá de sus condiciones académicas, de su brillantez intelectual, de sus méritos, si veía que alguien tenía interés y que tenía condiciones, que ese era un aspecto muy importante, él lo alentaba y lo acompañaba, sin tener en cuenta si era el mejor promedio de la facultad o si... Esa faceta es muy importante. Cuando se institucionaliza la facultad, inmediatamente después de los concursos, resulté ser electo decano. La labor de decano me abrió muchas puertas en el sentido, dentro de la universidad, en el sentido de que como decano paso a formar parte del Consejo Superior, de modo tal que periódicamente yo, aparte de manejar el propio consejo directivo de la facultad, con profesores electos, egresados y estudiantes, paso a integrar el Consejo Superior con los decanos de todas las facultades, ¿no es cierto? La Escuela de Humanidades ya había sido transformada en facultad, había dejado de ser, había ampliado sus planes, etc. Y desde luego, mi vinculación con la universidad pasa a ser creciente en el sentido de que debo integrar comisiones del Consejo Superior, participar de sus sesiones, ¿verdad?, aparte de las que yo tenía propias. Y finalmente, yo fui nombrado rector de la universidad y yo entregué el rectorado a fines del 70 con la facultad, con la Universidad en orden, y volví a mi trabajo, a mi cátedra, y seguí trabajando en mi cátedra y en mis actividades, ahora con creciente actividad desde el punto de vista de investigaciones y de publicaciones. Ernesto Meder fue el pionero, el pionero en varios sentidos, podría decir. El pionero en traer el CONICET, el órgano máximo de la investigación en nuestro país, al Chaco, a nuestra región, con este instituto, y el pionero en profesionalizar la historia. Hasta su radicación acá, sí, había historiadores, pero que no eran profesionales, y entonces a partir de su impulso y de la creación de esta institución y de la investigación histórica que él propicia en sus especialidades, que fueron la historia colonial y en particular las misiones jesuíticas, fue en realidad un pionero en la investigación histórica en nuestra región. Fuimos concibiendo la idea de llegar a tener un instituto que de algún modo se independizara de la facultad. ¿Por qué? Porque estábamos cansados de la politización universitaria. La politización universitaria fue como muchos la postulan como un hecho que vincula a la universidad con la realidad social y política, etcétera, pero perturba enormemente las actividades específicamente académicas. Y nosotros teníamos puesta la mira en las investigaciones y en el trabajo académico, es decir, una cátedra ordenada, correcta, al día, bien llevada, abierta a todas las ideas, pero al mismo tiempo centrada en la actividad académica. Y el doctor Meder, junto con otro grupo importante venido de distintas partes del país, tuvo ese rol, es decir, estar en las bases, ser uno de los pilotes
ir con su accionar haciendo crecer la institución, formando las carreras, apoyando el desarrollo de la investigación. Eso es un aspecto fundamental del accionar, porque no todos los docentes que fundaron o que ayudaron a hacer crecer la Facultad de Humanidades tuvieron esa visión de que también tenía que ser acompañado por el desarrollo de la investigación científica. Y en esto el doctor Meder siempre cubrió tanto el aspecto de la docencia como el de la investigación, considerando que una entidad, una casa de altos estudios de excelencia, como tiene que ser una facultad, tiene que estar relacionada con ambos aspectos, ¿no? Eso coincide con una política que empezó a desarrollar el CONICET de descentralizar la investigación de las ciudades grandes y crear institutos en ciudades de menor tamaño, por decirlo de alguna manera, y permitir en consecuencia que la investigación no estuviera, vuelvo a reiterar, centrada en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, esa política coincidió con nuestros propósitos. Se crean varios institutos en distintos lugares y nosotros, interesados, hicimos una propuesta de crear un instituto de investigaciones geohistóricas, centrado en la combinación de temas de geografía y de temas de historia, aplicados en gran medida a la región, que permitieran, por un lado, desarrollar investigaciones, en segundo lugar, formar investigadores y empezar a preparar lo que podía ser un segundo grado o un cuarto grado académico por encima de los títulos habituales, es decir, dirección de tesis, dirección de becarios, que es lo que al CONICET le interesaba. Y eso fue así como se creó el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Para él, la vida pasaba por la investigación. Entonces, este me parece que es uno de los aspectos más importantes. Él era feliz investigando, porque en realidad, digamos, yo por ahí le decía, usted viajó a México, sí, ¿y qué hizo? Bueno, fue a la playa. No, fui porque encontré una biblioteca, pero no fue tan bien. No, estuve allá y ahí, bueno. Entonces eso es lo que uno rescata de esta generación quizás, porque por ahí podemos hablar de una generación de historiadores, de estudiosos que tenían esta perspectiva. Pasar o realizarse, ser feliz a través de lo que uno más ama en la vida, que es esto de reconstruir el pasado, en este caso específico, de esta historia colonial regional. Uno piensa en todo lo que ha dejado, ¿no? Es conocido, ¿no es cierto?, que es uno de los máximos exponentes del estudio de las misiones jesuíticas del Paraguay fundamentalmente, de guaraníes, las misiones jesuíticas de guaraníes, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Es uno de los máximos exponentes de los estudios de historia colonial, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo que hablar del legado que ha dejado, es un poco lo que he venido diciendo en todos los momentos, es decir, el haber transferido la importancia de la excelencia académica, la importancia de la excelencia en investigación, la creación de un instituto de CONICET en el Nordeste, ¿no es cierto?, que aún hoy está bastante carente, ¿no es cierto?, de instituciones de este tipo, si bien hemos mejorado y aumentado mucho los institutos. Entonces, todo esto está enraizado, ¿no es cierto?, con todo su accionar desde que llegó al Chaco. Yo estoy tan ligado a este instituto que en realidad todavía no me he ido de él, como acabo de decirlo, mantengo esa situación tan peculiar de investigador honorario, etc. Me siento muy ligado a él, muy ligado a su suerte, me encuentro cómodo dentro de sus pasillos, me sirvo de su biblioteca donde todavía encuentro libros míos, de manera tal que es como si no me hubiera ido del todo, ¿no es cierto? Pocos días antes él estaba viniendo acá y trabajando regularmente. Él estaba jubilado pero contratado por CONICET y venía y trabajaba regularmente. Es decir, que fue choqueante desde ese lugar
y además saber el contexto en el que se produce su muerte, ¿no? Bueno, de alguna manera uno dice murió en su lugar, ¿no? En la academia, que fue el lugar donde él se sentía muy reconocido, donde sentía que él seguía brindando cosas en la academia. Sin duda que la academia y el IGI fueron sus dos lugares preferidos de desarrollo profesional. Terminó de una manera increíble, porque cuando hablábamos justamente de que hace unos meses murió un historiador mexicano que es Silvio Zavala, que murió a los 105 años. Entonces charlamos mucho de eso y él me dijo, yo no quisiera vivir 105 años. Entonces yo le digo, bueno, usted va a ser nuestro próximo Silvio Zavala, porque venía en esa línea, ¿no? Entonces me dijo, no, yo no quiero vivir tanto. Y cuando él está mencionando en la academia, lo sabemos por los que estuvieron presentes allí, su discurso, él estaba hablando de Silvio Zavala, estaba haciendo una reseña de su obra. Entonces dijo, Dios nos libre de vivir 105 años. Y bueno, y parece que allí fue su momento final, ¿no? Ante los aplausos, ante sus pares. ¿Quién puede pedir una vida mejor que esta y una muerte mejor, ¿no? A mi padre lo van a recordar de distintas maneras. Su obra va a perdurar, va a ser rescatada ahora o después por otros historiadores. La historia íntima de él es la historia que se va a ir perdiendo a medida que sus nietos empiecen a perder el raconto de estas cosas. Pero estoy absolutamente convencido de que dentro del recuerdo institucional que va a haber de él, se va a recordar a una persona que hizo de la familia y las instituciones un verdadero eje de su vida, que tuvo una enorme capacidad de aceptar distintas posiciones. Gran parte de su trabajo fue aceptar gente en un montón de dificultades y poder hacerlas funcionar, de proteger a mucha gente, y eso va a quedar en él dando la idea de un hombre cabal, un hombre que llevó adelante una vida fructífera, que sembró más que cosechó, sembró. Mucho de lo que hizo mi padre se va a ver recién en unos años.